El actor argentino Gastón Pauls, con una trayectoria de más de 30 años, se ha convertido en los últimos tiempos en un activista contra las adicciones, después de reconocer públicamente su propia adicción. Hizo un giro en su vida personal y profesional. Si bien no dejó la actuación, su vida actoral ha combinado, en los últimos tiempos, se ha combinado con charlas de prevención dirigidas a adolescentes, padres, docentes, personas privadas de libertad en Argentina, Uruguay y en otros países de América Latina. Y después de varias visitas a nuestro país con presentaciones en diversas instituciones educativas, con otro tipo también de propuestas, vuelve con Espejos, que es una nueva edición de su ciclo Sobre la Marcha. Se trata, como decíamos también en los avances, de un encuentro íntimo, sin guión, cerrado, donde repasa su vida y su proceso de recuperación en diálogo con el público. Vamos a recibir a Gastón Pauls, que está en Buenos Aires. Creo que te agarramos allí. Lamentablemente no pudiste llegar a Montevideo esta mañana, para poder conocer entonces esta propuesta escénica Espejos, para poder repasar entonces el abordaje que venís realizando sobre las adicciones, tus intereses en torno a este tema, la coyuntura también en torno a la salud mental y las adicciones en nuestra región. Bienvenido, Gastón. Muchas gracias por este contacto. Hola, Carolina, ¿cómo va? Bueno, gracias por la llamada, por el contacto. Lamentablemente la idea era estar ahí presencial, que siempre es mucho más lindo, pero bueno, aprovechemos que existen estas cosas, claro, que a veces nos traen cosas positivas, muchas veces son negativas, pero la posibilidad de hablar a la distancia igual es para agradecer. Así que gracias por el llamado también y por la convocatoria. Buenísimo. Mira, arrancamos con este tema de Divididos, que de alguna manera nos lleva un poco, ¿no?, a la propuesta que haces de espejo, ¿no?, de ver qué es lo que vemos cuando miramos, ¿no? ¿Qué hay? Si una mentira, una verdad, ¿no? Me vino esta canción cuando estuve leyendo un poco la propuesta de Espejos, y capaz que podemos comenzar por ahí, ¿no? ¿Por qué elegiste esta metáfora para hacer esta presentación, y qué esperás que le pase, ¿no?, a la gente que participe de este encuentro? A ver, cuando Rocío Salaberry, que es la productora de Sobre la Marcha, que me gustó como propuesta, invitarme, ya lo había hecho Facundo Arana hace poco tiempo, que es subirme a un escenario sin una idea armada, preconcebida, digitada, por decirlo de alguna manera, me está invitando a zambullirme en un espacio nuevo. Y lo di en llamar Espejos porque creo que hay algo que es una frase que nos decimos mucho en los grupos de recuperación, a los que yo sigo asistiendo diariamente desde hace 18 años y medio, que es: soltá la lupa y agarrá el espejo. Nos decimos que es: dejá de mirar con lupa los defectos del otro, de la otra, del mundo, del gobernante, del empleado, del empleador, y empezá a mirarte vos. ¿Qué te está pasando con la vida? ¿Dónde estás con tu vida? Esa arruga que tenés, ¿la querés? ¿Tiene que ver con algo que hiciste, que no hiciste? Ese dolor o esas lágrimas o la comisura en los labios. ¿De dónde viene todo eso que fuiste haciendo en vos? Y de alguna manera, por sobre todas las cosas, porque además creo que es un buen momento para mirarnos, y para mirarnos a nosotros mismos, para ver qué estamos haciendo con este mundo, que no está pasando por su mejor momento en muchas cosas, pero que también tiene muchas cosas muy hermosas ocurriendo. Y creo muchas veces que más allá de mirarnos a nosotros mismos en el espejo y poder detectar qué nos está pasando, también muchas veces también el espejo puede ser otra persona. A mí me ayudó escuchar que otra gente podía encontrar la puerta de salida para la oscuridad, del encierro y del pozo en el que yo también me encontraba. Entonces, así como otro fue un espejo y me ayudó, Dios quiera, no depende de mí, pero sí poner toda mi voluntad para que eso ocurra, que mi historia pueda servir, no de ejemplo, sino por lo menos como testimonio para saber que se puede llegar a esa oscuridad, que se puede salir de allí, que se puede bajar al infierno
o al lugar donde uno crea que existe aquello no deseado, y se puede ir al lugar al que soñamos o del que soñamos o con cosas que queremos para nuestra vida y todavía no nos animamos a hacer. Un poco la idea, por eso se llama Espejos, y para ver si durante una noche, en esa hora y media, 2 horas que durará, nos podemos encontrar. Vuelvo a decir algo de lo que dije al principio, ¿no? Que es esto de, ante tanto desencuentro, ante tanta soledad reinante, volver a encontrar espacios, valga el juego de palabras, de encuentro me parece valiosísimo. Capaz que no todas las personas que nos están escuchando conocen tu historia, pero has hablado de un punto de quiebre en tu vida, ¿no? Que tuvo que ver con el año 2007, creo, como año bisagra, ¿no? Y obviamente creo que la mayoría de las personas saben que venías también de una carrera muy exitosa. Tal vez ese éxito te agarró bastante joven también, ¿no? Con series televisivas que fueron icónicas, como, bueno, Montaña Rusa, por ejemplo, para citar una de ellas, pero un año también, ¿no? Trayectoria cinematográfica muy importante. ¿Y qué tuvo que pasar? ¿Qué límite tuviste que de alguna manera que tocar para que ese año y para que hubiera como un darte cuenta en ese momento del lugar en el que estabas? El adicto o los adictos y aquellos que también sufren o sufrimos patologías mentales, depresión, ataques de pánico, ataques psicóticos, ansiedad, creo que vamos viendo muchos límites. Yo había visto y había escuchado muchas alarmas. El tema con la adicción es que uno apaga la alarma y sigue durmiendo. Procrastina muchas cosas, el tomar decisiones es algo que uno patea para adelante. A mí me pasó, creo que cuando me harté de estar harto, creo que hubo un momento en mi vida donde yo decía, lamentablemente la adicción no tiene fondo, el consumo no tiene fondo. Y cuando yo me di cuenta que creía que había llegado al fondo de todo, siempre había un subsuelo más, dije, bueno, lo único que me queda es reconocer la derrota. Yo creo que ahí arrancó mi triunfo, paradójicamente. El día que yo reconocí que no podía, que no estaba pudiendo, que no podía solo, que todas las cosas en las que yo creía me estaban llevando a un lugar muy oscuro, de mucha muerte, de mucha soledad y mucho sufrimiento. Y lo que hice fue pedir ayuda. En mi caso, primero a Dios, después a otro ser humano. Yo no creía en Dios y tampoco creía demasiado en los seres humanos. No es que ahora me haya convertido en un ferviente admirador de la raza humana. Creo que hay de todo, hay cosas muy atractivas en la raza humana y hay otro lado que digo, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Digo, ¿qué estamos haciendo? Que todavía en el siglo XXI sigue habiendo matanzas por un pedazo de tierra o por un pedazo de petróleo, o de agua o de sol. Entonces, pero sí cuando empecé a creer que otra vida era posible y a aceptar que la que yo estaba viviendo con mi soberbia me estaba llevando al descenso. Eso de la soberbia lo mencionás bastante, ¿no? Lo de la soberbia también tiene que ver con el ámbito en el que te movías, con este ámbito artístico. ¿Lo vivís desde ahí o crees que también el consumo de drogas genera como o provoca como un estado de soberbia, dependiendo también qué consumo, ¿no? En tu caso era cocaína y eso creo que también es como, ¿no? Un elemento, un plus, ¿no? En el sentido de tener como esa sensación de arrogancia, de omnipotencia, pregunto, ¿no? Sí, yo creo que cualquiera que esté consumiendo no hay más soberbia en el mundo artístico que en el mundo político o en el mundo de los medios de comunicación o en el mundo de la educación. Yo creo que hay solo distintas formas después de mostrar esa soberbia. El político de su manera, el que trabaja en los medios de comunicación a su manera, el músico a su manera. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en un momento complicado. Esto lo digo sin ánimo de asustar, es como justamente es de aceptar. En nuestros países, voy a hablar del mío porque no me compete hablar de otro, el nivel de
los porcentajes y los números, las encuestas y los relevamientos dan en relación a el consumo de sustancias de alcohol valores nunca antes vistos. Suicidios, valores nunca antes vistos. Pero nunca antes en la historia. Entonces digo, estamos tarde. Y eso también habla de nuestra soberbia. Estemos en el lugar que estemos. Creer que el problema lo tiene otro, eso es soberbia. Creer, a veces como comunicadores, lo digo siendo un comunicador más, creer que hay temas que se pueden patear, como dije al principio, que se pueden procrastinar y los podemos hablar dentro de un año, eso es soberbia. Es decir, no es tan importante, yo sí sé manejar este tema. Cerrando la respuesta, ¿no? Por lo menos la interpretación mía en relación a... Creo que estamos en un momento donde más que nunca hay que poner la ternura y la humildad al servicio de la humanidad, porque si no, esto es, para mí, es algo que no termina bien. O sea, termina mal, porque de hecho están terminando mal. En todos nuestros países está habiendo índices oscurísimos en relación al consumo, a las patologías mentales y al suicidio. Es el momento, y es un momento que requiere y demanda humildad, aceptación y manos a la obra. Sí, nosotros compartíamos al comienzo del programa, ¿no? Últimos informes que hablan de lo que vos estás diciendo, ¿no? De una tendencia mundial alarmante, pero también del lugar que tiene América Latina, ¿no? En el consumo, en la producción, en el crimen organizado, ¿no? Nos pega como por todos lados, ¿no? Nos pega todos lados. En cuanto a que obviamente toca la estructura más vulnerable de nuestras poblaciones, ¿no? Y por esa razón también el crimen organizado crece tanto y pega también en el consumo. Y vos decías, bueno, se necesita un poco más de ternura, se necesita hablar en otros términos, y pienso en que esa también es una responsabilidad política muy grande, y he visto que estás en una militancia, digamos, en una campaña de poder conseguir en Argentina apoyo político para poder impulsar un cambio o al menos promover un programa de salud mental y de combate a las adicciones que sea realmente una política pública sustentable, ¿no? ¿Cómo estás con esto de las 25 firmas? Contanos de qué se trata. Yo lo que vi, si analizo el siglo XX, es que de 100 años que hubo de política argentina, donde se podrían dividir, no sé si exactamente, pero cerca la izquierda y la derecha, 50 años cada uno, digo, no estamos mejor hoy que a principios del siglo XX. Estamos política, económicamente, socialmente, intelectual y espiritualmente mucho peor. Entonces digo, no me importa si es de derecha o de izquierda el gobernante. Lo que quiero decir es, esos gobernantes que además son la representación de un país, o sea, esos gobernantes están representando una voluntad emocional, intelectual, espiritual y política de gente que los vota, no me importa si son de derecha o izquierda. En este tema se comprometen a trabajar juntos porque se muere de sobredosis el de derecha y se muere de sobredosis el de izquierda. Entonces, lo que hice fue convocar a las 25 personas elegidas por voluntad democrática, por voluntad popular, a decirles, en esto, ¿se comprometen a reconocer que la situación es grave y vamos a trabajar, seas de derecha o de izquierda? Y de alguna manera mi convocatoria fue esa, levanté el teléfono y llamé a las 25, al presidente, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a los 23 gobernadores para decirles, miren, yo les hago esta invitación, no me importa si son de derecha o de izquierda. Hasta ahora la respuesta es buena, me gustaría que fuera más rápida, porque mientras se van tomando el tiempo para contestar a algunas personas, se van muriendo pibes de 10 años. ¿Por qué? Porque el consumo llegó a chicos de 6 años. O sea, hay chicos de 9 años en la calle fumando pasta base, Paco. Entonces digo, no sé si hay que esperar muchos días más para reconocer que esto está presente en el día a día. Bueno, parece que algunas personas sí creen que hay que esperar un poco más. Algunos políticos han contestado al instante y han firmado al instante. Otros
están esperando ver cuál es la respuesta de la trinchera de enfrente para ver si entonces toman una decisión. Ahora, Esta mezquindad sí, enorme. ¿Y el presidente de la República Argentina, cuál ha sido la respuesta? Mirá, yo hasta acá, por una cuestión de respeto a las 25 personas a las que hemos llamado, como además esto va a formar parte de un documental, que yo estoy documentando cada uno de estos pasos y después voy a mostrar. Estoy filmando los mensajes, estoy filmando las respuestas y estoy filmando también las firmas que ya hubo. Todavía no estoy contando cuáles fueron, pero ya hubo firmas y en estas semanas tengo varias. Y mi idea es escalarlo luego a Latinoamérica. Ya estoy en charlas con gente en Paraguay, con gente en Ecuador, en Chile. Ojalá podamos hacerlo en Uruguay mismo. Y la propuesta en sí, Gastón, ¿tiene que ver con qué? ¿No? Porque obviamente está la preocupación, la necesidad de la acción, pero es un compromiso sobre una base de una política determinada, de un programa determinado, o tiene que ver con un compromiso público para hacer andar determinadas cuestiones. Pienso, porque por ejemplo en Argentina este gobierno de Javier Milei se ha caracterizado por una retracción del Estado en muchos asuntos vinculados a políticas sociales, políticas culturales. Creo que la ley de salud mental está también siendo debatida, pero de alguna manera está retrasada en cuanto a las demandas. No sé, te lo pregunto en términos de qué acciones políticas estás de alguna manera demandando a partir de estas firmas y de este compromiso. Las propuestas son 6 puntos, después serán mostrados una vez que estén las firmas. Específicamente tiene que ver con, primero, el reconocer a las adicciones y al cuidado de la salud mental como temas prioritarios dentro de una realidad y un contexto muy delicado. Tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con las campañas. En la Argentina no hay una campaña fuerte de prevención hace 29 años. Por eso digo, pasaron todos los gobiernos, de todos los colores políticos, que en 29 años no haya habido una campaña fuerte, me llama poderosamente la atención, por no decir otra cosa. Entonces, en realidad tiene que ver con eso, tiene que ver con la articulación entre ministerios, tiene que ver con la educación, con que haya clases puntuales, capacitaciones puntuales, porque la gente tampoco sabe bien cómo abordar este tema. Yo creo que hay mucho desconocimiento, hay mucha negación y por ende hay mucha soberbia, que es un poco lo que dije antes. Entonces lo que estamos tratando de proponer es, primero, reconocer que es el principio básico para empezar a mejorar. Si yo sigo consumiendo la misma sustancia, sigo negando, sigo escondiendo, sigo pateando para adelante, como adicto, que no solo yo soy adicto en recuperación hace 18 años y medio a la cocaína, pero ¿hay adicción al poder? Sí. ¿Hay adicción al rating? Sí. Yo por eso digo, desde los medios de comunicación, de los que yo formo parte, no me separo de ellos, yo sé que a veces te dicen, ¿y por qué decí esto que va a dar un puntito más de rating? O decí esta primicia no chequeada todavía, pero porque nos va a dar visibilidad. Eso es adicción. Eso también es adicción. Es hacer algo buscando un resultado hermoso, pero que genera cosas negativas casi siempre. Entonces, en la negación política y en la negación social de este tema, de esta problemática, creo que ahí es donde es un caldo de cultivo para que siga creciendo la adicción. Has recorrido escuelas, cárceles, barrios vulnerables en Argentina, en Uruguay, ¿no? Hemos visto también que has estado en instituciones educativas aquí en nuestro país. Y también me pregunto, ¿no? Hoy en el programa hablábamos mucho, o comentábamos, porque vamos a hablar de los feminismos, ¿no? Del lugar situado, de cómo el lugar de cada uno también nos condiciona la mirada, ¿no? Y obviamente la experiencia. Entonces, me preguntaba también, tú que has recorrido tantos lugares diferentes, has encontrado obviamente personas que se han vinculado a la adicción desde lugares muy distintos, ¿no? Imagino un estudiante de un colegio privado y una persona que está en una cárcel. En esos términos, ¿no? ¿Cómo manejás la conversación? ¿Crees que hay puntos en común que trascienden estas diferencias sociales? Mirá,
Yo creo, hay una frase de Borges, sin ningún lugar a dudas, uno de los más importantes escritores de la historia argentina, y una frase de él, un escrito, es: no nos une el amor, sino el espanto. Yo creo que en este tema de las adicciones nos va a terminar uniendo el espanto, porque se muere un chico pobre y se muere un chico rico, quizá consumiendo uno sustancias de mejor calidad y el otro de peor calidad. Pero el vacío que sienten ambos es el mismo. Hay algo que la gente está queriendo llenar, que es un vacío, de distintas maneras. Algunos con apuestas, otros con Paco, otros con cocaína, otros con champán, otros con compras compulsivas, otros con apuestas, otros con pornografía. O sea, las adicciones hoy tienen un montón de ventanitas para despuntar el vicio. Sí. Entonces, a mí hay algo que me pasa. Yo en los grupos a los que sigo yendo, grupos anónimos de recuperación, creo que es el lugar más hermoso del mundo. ¿Por qué? Primero porque somos todos adictos que nos estamos ayudando entre nosotros y no estamos esperando que venga ningún papá político, a ningún líder religioso a salvarnos. Nadamos entre nosotros y construimos una balsa juntos. 1. Y 2, porque yo tengo, mientras estoy sentado compartiendo en un grupo anónimo, tengo a mi derecha al que tiene 7 BMW, perdón que diga marcas, 4 aviones y 16 empleados trabajando para mantenerle limpia la casa. Y a mi izquierda tengo sentado al que no puede pagar el colectivo y se lo tuvimos que pagar entre nosotros. ¿Qué quiere decir? En ese lugar nos encontramos. Entonces, yo parafraseando a Borges, diría: no nos une el amor sino el espanto. Bueno, nos une el espanto, pero también el amor. O sea, nos une ese espanto que hemos transitado, pero nos une el amor, que es el que llevamos adelante con nosotros mismos y el que queremos pasar como mensaje para que nadie más sufra. Mira, me das pie, hablando del amor, para poder compartir contigo al aire una canción que te tiene cantando, que se llama Love Ride, una canción que cantó con Alfonsina. Mi adorada. Y bueno, y hemos comenzado hoy el programa La Colmena, así se llama este programa, escuchando a Alfonsina, porque además este viernes 14 de agosto presenta su disco. Este viernes, ¿Y vos vas a estar en esa presentación cantando esta canción? Mira, lamentablemente yo estoy viajando, tenía que estar ahora en Montevideo, sí, no pude viajar, me voy ahora a las 4 de la tarde sale el buque para allá, no quiero nombrar la empresa. Sí. Pero llego y me tengo que ir después a Nueva Helvecia a dar una charla el miércoles, sí, mañana, y lamentablemente después me tengo que volver a Buenos Aires porque tengo trabajo acá, así que no podré estar compartiendo con Alfonsina el viernes, persona Alfonsina Álvarez a la que admiro, quiero, adoro y acompaño y me acompaña hace muchos años en la vida. Es una gran amiga, talentosísima. Y vayan, no se pierdan lo que hace Alfonsina. Bien. Que es un talento enorme. Bien, entonces escuchamos un minutito la canción Love Ride y ya cerramos. Dale. Contigo, Gastón. Vamos a escucharla juntos. Dale. ¿Para qué vas a malgastar? ¿Para qué vas a malgastar tu corazón? Si sabes, usa el tiempo en calibrar. Yo uso el tiempo en calibrar mi corazón. Porque sé. Bueno, ahí tenemos tu voz, Gastón, que en realidad no sé, yo al menos no lo sé, si ya habías cantado de esta manera, al menos grabado una canción. Seguramente has cantado mucho en tu vida, porque bueno, forma parte del estar vivo también, ¿no? Cantar y bueno, y un divino recurso terapéutico, ¿no? Y para convocar la alegría y las emociones. Pero tengo entendido que es la primera vez que grabás una canción. La verdad que, por eso me gustó la invitación de Alfon,
para cantar. Alfonsina, como vuelvo a decir, admiro. Me invita a cantar esta canción. Fue hermoso, porque es un juego, porque me invita a hacer lo que yo hago en la ducha. O sea, en la ducha cantamos todos en la ducha, en algún momento. Cuando estamos solitos cantamos. Después he grabado, ya había grabado, grabé una canción con mi hermano, una canción de Lito Nevia con mi hermano, grabé algunas otras canciones, pero es lo que quiero hacer. El año que viene me voy a dedicar a darle espacio a la música dentro de mi vida. Así que la invitación de Alfonsina de alguna manera es una puerta, es un empujón para que me anime a hacer lo que me gusta. Sí, y vos sabés que encontré una nota que dio hace 2 meses en un medio acá de prensa uruguayo, donde ella habla de cómo fue esta experiencia contigo y cuenta que vos en un momento dijiste, no encuentro mi voz, y ella de alguna manera te decía, ¿no? Bueno, no estamos acostumbrados, ¿no? a lo nuevo, ¿no? Pero cuando uno hace algo diferente, aparece eso nuevo, y la canción dice, usa la voz verdadera, ¿no? Entonces, claro, como que esta idea también que conecta con tu búsqueda personal de estos últimos años, de ser tu yo verdadero, ¿no? De ser ¿no? De sacarte esa careta que muchas veces quienes estamos en los medios de comunicación y obviamente los actores nos colocamos. Entonces, también, ¿no? ¿Cómo cobra sentido esto que te estoy comentando en torno a lo que dice esta canción? Yo creo que la canción de Alfonsina, que se llama Love Ride, que es un viaje de amor, que creo que tiene que ver con algo que ojalá nosotros logremos, y ahí está el espejo. Vuelvo a lo del espejo. Si yo estoy bien y me miro al espejo y no hay cuentas pendientes, y las arrugas que aparecen son arrugas que hasta agradezco tener, o las cicatrices que tengo en mi cara son cicatrices que tienen que ver con la vida, con el avanzar, con el caerse, con el lastimarse, con el cicatrizar, creo que algo está bien. Un poco creo que están confluyendo varias cosas en mi vida, y que se presente este viernes lo de Alfonsina Álvarez es hermoso, y que dentro de un mes, ahí el 10 de septiembre en Montevideo y el 12 en Punta del Este, yo pueda hablar en el espectáculo, ¿no? Sobre la marcha, de esto que es el espejo, que es, nos estamos mirando, de verdad, esto que planteabas al principio. ¿Qué ves cuando me ves? ¿Y qué veo cuando me veo? ¿Qué veo? ¿Qué me devuelve el espejo? ¿Me devuelve algo que me gusta? Y si no me gusta, ¿qué hago para cambiarlo? ¿Qué cosas trabajo de mí para ser, como bien dijiste recién, mi mejor versión? La que me salga mejor. Digo, no tenemos todo por qué cantar como Pavarotti. Me encantaría tener la voz de Pavarotti, Plácido Domingo, y cantar, qué sé yo, no sé, lo que sea. Sí. Ahora, ¿qué hago con lo que me tocó? ¿Qué hago con lo que soy y qué hago con lo que tengo adentro que puedo compartir con otros? Sí, siempre con otros y con otras, ¿no? En el sentido de que también en estos tiempos las salidas que se buscan también son con otros y con otras, ¿no? Esta reivindicación de la comunidad y del diálogo que vos también traes en este encuentro de espejos, ¿no? Porque sin el público no sería posible esto que estás proponiendo. Así que también, ¿no? Desde ahí, digamos, esta necesidad de buscar las otras personas para la salida. Gastón Pauls, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a vos. Quedó hecha la invitación. Hay muchas personas que están escribiendo, enviándote saludos, otras personas que también quieren conectar contigo desde instituciones, invitarte a participar. Bueno. Tengo algunos mensajes en ese sentido, pero no sé mucho qué responderles. ¿Qué les digo? ¿Cómo se pueden comunicar? Que le escriban a Rocío Salaberry, que es la productora que está llevando adelante esto y que está apostando un montón por esto nuevo. Lo hizo con Facundo Arana hace poco. Ahí hay algo muy hermoso. Vuelvo a decir, para mí no es menor y no es casualidad que esto, porque es algo nuevo para mí.
Es algo nuevo para mí. Es subirme a un escenario sin un guión predeterminado, acordado o corregido. Esto es, bueno, voy a ir ahí a ver qué pasa con las preguntas de la gente. Ese es el espectáculo. El espectáculo lo armamos juntos en esta sala de espejos. ¿Y qué quiero decir con eso? Que no es casualidad y tampoco siento que sea porque sí, que sea en Montevideo y en Punta del Este, que sea en Uruguay. Uruguay es mi segunda casa. Es el segundo país en el que yo más estuve. O sea, primero está Argentina porque nací acá, pero segundo, al que más viajé en mi vida es Uruguay. Y no es casualidad que sea ahí. Perfecto. Gastón, te mandamos un abrazo muy grande y gracias. Nos reencontraremos en vivo en cualquier momento. Gracias, un beso grande y gracias por todo. Un beso, hasta luego. Gracias.